Hola a todos, hoy voy a hablarles de un escrito de Freud de 1886 titulado Informe sobre mis estudios en París y Berlín. Soy Juan de Dios García Aragón, hablemos de psicoanálisis. Vamos a centrarnos en un texto que para mí es primordial para entender cuándo Freud empieza a desinteresarse por la neurología y empieza a interesarse por la psicología. Y este cambio de interés va a hacer que sus ideas se vayan por el camino hacia el descubrimiento del inconsciente y por ende hacia el descubrimiento del psicoanálisis. Esta obra que vamos a revisar hoy se titula Informes sobre mis estudios en París y Berlín. Este escrito de Freud data de 1886. Vamos entonces a entrar de lleno a la lectura. Recordemos que en este escrito Freud nos va a narrar de viva letra, vaya porque él escribe esto, esa es la parte que a mí me parece fascinante de ir a la lectura de Freud directamente. Ahí nos va a plantear cómo Freud cambia su interés científico de la neurología hacia la psicología. Hay un psicoanalista que se llama Marcelo Pérez, lo pueden encontrar también en su canal de YouTube, que menciona algo que me pareció bastante importante y que sale a colación con lo que estamos explicando. Que Freud abandona la neurología cuando descubre que el inconsciente tiene un saber. Es decir, que el inconsciente puede, desde su saber, explicar los fenómenos que las teorías médicas o anatómicas no han podido explicar. El motivo por el cual Freud realiza esta estadía en Francia con el maestro Charcot es porque recibe una beca por parte de la Universidad de Viena, que se la otorga en el Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina, por 600 florines, los cuales le iban a poder permitir estar 6 meses en el Hospital de la Salpêtrière con este gran maestro Charcot. Uno de los principales motivos por los cuales Freud quiere hacer este viaje es porque él cree que sus maestros en Alemania ya no le pueden ofrecer más, que ha aprendido todo lo que podía aprender y él sabe que en Francia se están estudiando fenómenos nuevos, neuropatológicos, que en Viena un poco rechazan, es decir, no se adentran en el estudio de los mismos por ciertos prejuicios. Entonces él quiere visitar a este hospital para poder estudiar estos fenómenos que son de su interés. Freud está junto con Charcot en el Hospital de la Salpêtrière de octubre de 1885 a marzo de 1886. Posterior a eso, él tarda 10 días en escribir el presente escrito o el escrito que estamos analizando y termina de escribirlo el 22 de abril de 1886. Algo que me parece sumamente interesante de esta estadía de Freud es que se suponía que él viajaba a seguir estudiando la anatomía del sistema nervioso y lo que termina por llamarle la atención y termina estudiando junto con el maestro Charcot nada tiene que ver con eso, sino con fenómenos como lo son la histeria y el hipnotismo. Dichos fenómenos son bastante repudiados por la medicina vienesa. Es bien chistoso porque el mismo Freud, de una manera un tanto descarada me parece a mí, menciona en su escrito que él incluso deja de asistir a las demás clases por estar constantemente relacionado con el maestro Charcot, lo cual le permite a Freud durante su estadía estar revisando él mismo a algunos pacientes con estos fenómenos neuróticos o de neurosis y aparte escuchar los juicios que hacía el maestro Charcot de esos mismos pacientes. Es decir, para Freud esta es una experiencia enriquecedora en torno a esos fenómenos que él desconocía. Otra de las justificaciones que tiene Freud con su reporte o su informe del por qué se interesó por estos fenómenos es porque dijo que en el laboratorio del hospital no había ni el espacio ni los recursos para poder aceptar a una persona que viniera ajena al hospital y poder trabajar. Es decir, como si estuviera quejando de que las instalaciones en realidad no le permitieron seguir con sus estudios de anatomía y por eso pues se tuvo que centrar en estudios de otros intereses. Pero realmente podemos de alguna manera rescatar que ya desde antes Freud estaba interesado en estos fenómenos y que en realidad el cambio, aunque lo justifique, corresponde más a un interés personal que a situaciones como las menciona él. Una de las cosas más importantes dentro de la obra que estamos analizando
es que Freud le sorprende o le gusta o le fascina la personalidad del maestro Charcot. Y con esta cita que les voy a leer, que la pueden encontrar en la página número 10, nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Así, uno lo veía primero perplejo ante nuevos fenómenos de interpretación difícil. Podía seguir los caminos por los cuales buscaba avanzar hacia la inteligencia de esos fenómenos, estudiar el modo en que comprobaba y superaba sus dificultades, y notar con sorpresa que no se cansaba nunca de considerar un mismo fenómeno hasta obtener su concepción correcta mediante este trabajo de sus sentidos, que una y otra vez emprendía y siempre sin prejuicios. Para mí, esta cita que les acabo de leer tiene al menos 3 ideas bastante importantes. Una, que este va a ser el método de trabajo que va a aplicar Freud en su investigación, que lo va a llevar hacia construir el psicoanálisis. Es decir, va a observar fenómenos y a través de esa observación constante de dichos fenómenos lo va a llevar a construir ciertas hipótesis que va a ir hilando, lo cual le va a permitir ir construyendo todo un edificio teórico bastante complejo. La segunda idea que me parece importante rescatar es el método epistemológico que se utilizaba en aquella época, o que por lo menos Charcot lo utilizaba, que es el método inductista. Es decir, que a partir de la observación de fenómenos nuevos, a partir de nuestros sentidos, podríamos generar una serie de hipótesis y después desarrollarlas. Este es el mismo método que va a utilizar Freud para la creación del psicoanálisis. Y una tercera cosa que me parece importante rescatar sería que parte importante de este método que acabo de decir es que se observe el fenómeno sin prejuicios. Esto es un poco difícil de creerlo ya en nuestras épocas, porque es bastante fácil criticarlo en este sentido. Uno no puede observar un fenómeno sin ninguna hipótesis previa. Es decir, todos los fenómenos que nosotros observamos, ya los observamos con algunos saberes o con algunos conocimientos que tenemos previos. Y esos conocimientos son los que nos ayudan a desarrollar ciertas hipótesis. Es decir, que no se puede acercar al fenómeno al natural, sino que ya antes de acercarnos hay una hipótesis y a partir de esa hipótesis surge toda una construcción diferente tal vez de conceptos interesantes. Les voy a compartir una segunda cita que para mí incluye la esencia de este reporte que hace Freud para los médicos facilitaron la beca. Solía decir Charcot que la anatomía, en líneas generales, ha consumado su obra y la doctrina de las afecciones orgánicas del sistema nervioso está, por así decir, acabada, y que ahora le tocaba el turno a las neurosis. A mí me parece que esto es lo que termina fascinándole a Freud y lo que nos fascina realmente a todos los que nos dedicamos al psicoanálisis. La idea de que hay enfermedades, hay ciertas afecciones que nada tienen que ver con la anatomía, que la anatomía ya rindió todos sus esfuerzos, ya propuso ciertas cosas, pero que no le alcanza para explicar dichos fenómenos y que entonces tenemos que partir de otras hipótesis para poder entenderlos. Y esto es en lo que se va a convertir en un futuro el inconsciente de Freud dentro del psicoanálisis. A partir de ese saber inconsciente, Freud va a desarrollar un método de investigación para entender fenómenos que tengan que ver con la neurosis. Freud termina haciendo una crítica bastante fuerte en su texto hacia la ignorancia que se tiene en ese momento de su época sobre los fenómenos histéricos. Y él dice que en realidad más que conocimiento existen dos prejuicios. Uno tiene que ver con la supuesta influencia que tiene las alteraciones sexuales con los fenómenos histéricos y el otro prejuicio es que a las personas que desarrollaban esta especie de síntomas se les acusaba de simuladoras. Es decir, como no había una situación orgánica que pudiera justificar los síntomas, entonces estaban fingiendo. Y si estaban fingiendo, entonces no podían ocupar un espacio dentro del hospital del médico en cuestión. Para Freud esto es aberrante, para Freud esto es como justificar la ignorancia que se tenía sobre esos fenómenos. Y de hecho hace una analogía bastante interesante con respecto a que antes a estas personas tal vez se les catalogaba como brujas o como poseídas del demonio y ahora no estaba tan distante la idea.
también estaban de alguna manera haciendo un prejuicio. Ahora no se les tachaba de brujas y poseídas, pero se les tachaba de simuladoras. Para Freud es más o menos lo mismo, y que esto oculta el desconocimiento sobre la materia. Uno de los problemas en los que se va a meter Freud después en su informe médico es que Charcot utilizaba para la investigación de estos fenómenos histéricos un método que ya estaba en desuso por la medicina. Incluso se decía que este método en realidad era del periodo oscurantista, ya era anticientífico, y eso era el hipnotismo. Entonces, lo que vamos a rescatar de todo esto que les he estado explicando durante este video es que Freud, que fue a París a seguir estudiando el sistema nervioso, regresa de ese viaje con intereses diferentes acerca del estudio y la investigación de la histeria y el hipnotismo, pero que son estas dos nuevos intereses freudianos los que le van a acarrear mayores problemas en su vida, porque justamente son los que mayor prejuicio tienen en esa época en el que los está estudiando él. Lo que quiero decirles con esto es que justamente así inicia el camino freudiano. A partir de esos nuevos intereses, Freud va a encarrilar su camino de investigación constante hacia la construcción del psicoanálisis, que por cierto también es bastante perseguido y también recibe bastantes prejuicios. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es subversivo, porque el psicoanálisis incomoda al método científico reinante de la época, porque el psicoanálisis incomoda a la medicina, porque el psicoanálisis incomoda a la psicología y plantea nuevas formas de investigación en la que muchos no están de acuerdo. Pero ese es Freud, y eso es lo que se va a convertir en el psicoanálisis. En el próximo video abordaremos otro texto de Freud de 1888 titulado La histeria. Con esto podremos seguir con nuestra investigación sobre los orígenes del psicoanálisis. Si les gustó este video, por favor compartan. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Grupo Devenir Psicoanálisis y en YouTube como Devenir. Nos vemos la próxima.